En su sexta presentación ante la máxima asamblea de las Naciones Unidas, Nayib Bukele ha destruido a todos los cimientos del occidente colectivo, incluyendo la misma ONU. El presidente salvadoreño, sin decir nombres, dejó explícito a todos los concurrentes que el demonio está de malas. Estados Unidos ha enviado soldados a sus demonios para llevar al mundo al borde de una confrontación catastrófica. Bukele ha señalado con pelos y señales que el mundo vive una verdadera etapa oscura y recalcó que empeorará mientras los demonios sigan fuera de la botella. Soltó su furia en Nueva York. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. En su discurso ante la 79ª Asamblea General de la ONU, Bukele puso en discusión todo el sistema político, económico y diplomático de Occidente en un proceso de pronunciada decadencia, comenzando con la seguridad interna de los países hasta la carrera armamentística impulsada por Occidente. Todo está llevando al mundo a la catástrofe. Las nuevas amenazas de guerras continúan, dijo Bukele, y puso el dedo en la llaga en cuanto a que el mundo se ha vuelto más impredecible, deprimente y desigual, alimentando los altos niveles de desmoralización y pesimismo de las ciudadanías, principalmente occidentales. Y no es cosa de juegos. Cuando el mundo libre se volvió libre fue gracias a sus principios de libertad, igualdad y respeto a la prosperidad privada, señaló Bukele, plausiblemente en dirección a Washington. Sin embargo, actualmente estos principios son evadidos por los actores que dicen defender la libertad, entre ellas la de expresión. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos anunció el cese de las transmisiones de medios rusos en Occidente, supuestamente porque estos medios y cadenas recogen recursos para el ejército ruso y fungen como agentes de inteligencia al servicio del Kremlin. De vez en cuando, en Washington consideran que una buena película justifica acciones censurables. Pero Bukele apretó el gatillo y aseguró que gran cantidad de ciudades occidentales viven elevados niveles de violencia, delincuencia y existencia de sustancias prohibidas. Contrastó el actual estado de su país luego de la aplicación de su política de seguridad con los alarmantes niveles de violencia interna en las potencias occidentales. En otras ciudades y calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la delincuencia o las pandillas, atacó así el líder centroamericano. Desde Occidente se ha acusado al gobierno de Bukele de continuos atropellos a los derechos humanos en el marco de sus operaciones contra el crimen. Siendo así, recordó que hace una década San Salvador era la capital mundial del crimen. Ahora, en cambio, muestra un escenario de paz, estabilidad e interesante crecimiento económico. Subrayó que su prioridad es defender a la gente de bien. En efecto, uno de los principales problemas de las sociedades occidentales es que el neoliberalismo ha instalado un signo desesperanzador. Pero en Washington nunca dejan de revertir sus pérfidos movimientos políticos sin la bandera de la democracia o los derechos humanos. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar, aseveró Bukele con inocultable ironía. Realmente, el mundo libre es Estados Unidos y su control autoritario de sus socios. Así, Bukele les sacó en cara a los estadounidenses que luego de la fallida paz al fin de la guerra civil salvadoreña, Estados Unidos y sus socios se hicieron a un lado, representando una etapa oscura de su país. Por décadas estuvimos atados a una guerra civil importada y luego con una falsa paz que dejó más fallecidos que la propia guerra, así insistió el presidente salvadoreño. Este conocimiento general, la interferencia decisiva de Estados Unidos en los asuntos salvadoreños en la época de los gobiernos militares y civiles al servicio de Washington. Fuimos ingenuos en pensar que otros países nos salvarían o que otras naciones nos regalarían nuestra libertad por simple bondad, redondeó Bukele. Es dable recordar que Estados Unidos deportó a cientos de miles de jóvenes salvadoreños que a la postre se transformaron en las temidas pandillas que Bukele derrotó. Las palabras del político centroamericano se dan en un contexto en que no solo Estados Unidos y sus socios arrastran serias problemáticas, sino que la misma ONU, teóricamente entidad ideal para resolver los graves problemas globales,
con el tiempo, se ha convertido en un escenario donde el occidente colectivo busca legitimar agendas ocultas de política exterior. Las actuales crisis en ebullición, en especial en el Medio Oriente, ha puesto en evidencia el cascarón vacío en que ha degenerado Naciones Unidas. Es más, sus entidades especializadas en importantes materias internacionales como la justicia están siendo cuestionadas por parciales y débiles ante las poderosas influencias externas, caso de la Corte Penal Internacional. Los conflictos globales de la última década, Libia, Siria o Palestina, por ejemplo, han dejado a las claras la impotencia del organismo. Como joya de la corona, el simultáneo conflicto en Europa del Este y la conducta del Estado de la Estrella de David ponen en severa crisis el papel de la ONU. Recientemente, Bukele ha arreciado su crítica contra la llamada Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, impulsada por la ONU. Para variar, según Bukele, los poderosos y sus chequeras gordas han influenciado en el contenido de la agenda. Por ejemplo, el señor George Soros. Y los intereses de los prebostes del neoliberalismo es imponer una agenda de esas características en los marcos de la ONU. Eso demuestra el famoso adagio de que el diablo siempre viste de seda. Siempre así, esos demonios han sido sacados de la botella por Estados Unidos, que los llevan más bien a una caída estrepitosa. En vista de un escenario que se hace caótico a nivel global, Bukele recordó que su nación ha hecho un esfuerzo por salir de su etapa oscura. Además, recordó que antes de su política, El Salvador era la nación más insegura del mundo y actualmente se ha revertido tal escenario para ser el país más seguro del hemisferio occidental. Según Bukele, garantizar a los ciudadanos honestos la seguridad, el salto económico es extraordinario, redundando en la mejora de la calidad de vida de los pueblos. Por supuesto, dejó un espacio para responder ingeniosamente a sus críticos, algunos presentes en el escenario. En El Salvador, priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales, lanzó el presidente. Arguyó que miles han sido encarcelados para liberar a millones, reafirmando su compromiso con una política pública estrella, que, por cierto, ni censura ni persigue a la oposición política, según dijo. El discurso del presidente salvadoreño puso sobre el tapete todos los problemas de Occidente. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar, remató con un golpe al hígado a toda la estructura multilateral construida para beneficio de Estados Unidos. El exacerbamiento de conflictos es la tónica de la política exterior occidental. Washington aplica sanciones a diestra y siniestra a cualquier acto que no acepte su dominación, pero también aplica guerra híbrida a sus adversarios. Por ejemplo, las sanciones de la ONU revisten a las sanciones económicas y políticas de un carácter generoso. En esa tónica, Bukele ha sido tachado de dictador. Es más, un sinnúmero de ONGs, antes multilaterales, incluido Naciones Unidas, han acusado a su gobierno de irrespetar los derechos humanos y acercarse a una deriva autoritaria. Cada ladrón juzga por su condición, dice otro adagio. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan, pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio de esperanza, cerró su discurso el salvadoreño. Bien visto, la nación centroamericana se ha puesto en el tapete global con una denuncia a todo el occidente colectivo. En definitiva, Bukele soltó toda su furia. De ahora en adelante, debería revisarse con detalle otras intervenciones de otros líderes mundiales en tal foro, y posiblemente no se encuentre ningún discurso que haya desnudado de tal forma al occidente colectivo. Bukele los dejó en evidencia. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.